Hola, muy buenas tardes. Les damos la bienvenida a nombre del alcalde y presidente de la Corporación Cultural de Vitacura, Raúl Torrealba, a esta cuarta y última sesión del ciclo Cine y Psicoanálisis con el título Intimidades, que Lo Mata Cultural desarrolla junto a la APC. Quiero saludar a su vez a Pablo Santander, presidente del directorio de la APC, a Javier Camus, director de Extensión, y a María Viviana Castro, coordinadora de ciclos, y también la moderadora de este ciclo, de estas 4 sesiones. Bueno, las dejo con Viviana, quien les va a explicar de la película y va a dar la bienvenida a los 2 expositores que analizarán la película del día de hoy. Muchas gracias, bienvenido y disfruten la sesión. Dejo con ustedes a María Viviana Castro. Tengo el agrado de presentar esta última película, como ha dicho Javiera, que es la última película que nosotros queremos exponer ante ustedes y mostrarles toda la temática que hemos estado tratando a través de todo el ciclo y que tiene que ver con el poder acercarnos a la realidad interna y a la realidad social que nos ha tocado enfrentar a propósito de tener que encontrarnos mucho más obligatoriamente con nosotros mismos a propósito de nuestros confinamientos y nuestros encierros. El día de hoy veremos cómo una pareja se enfrenta a su propia intimidad y a un confinamiento especial que ustedes, bueno, ya deben haber visto. The Wife, en inglés, la buena esposa en castellano, va a ser comentada por Milka Kaplan y por Francisco Arteaga, ambos psicólogos, ambos psicoanalistas asociados de nuestra institución, y que nos van a exponer cada uno su punto de vista desde esta espectacular película con las geniales actuaciones que ustedes ya vieron. Lo que yo les voy a pedir en este momento es que ustedes escuchen los comentarios con absoluta sencillez e ingenuidad, como les he pedido otras veces, y que hagan sus preguntas desde esa misma sencillez e ingenuidad. Lo que nosotros queremos hacer es como compartir nuestro lenguaje psicoanalítico, que a veces puede parecer pesado y muy duro, y queremos como hacerlo más accesible al público general, ¿ah? A cualquiera de nosotros que ve cine y que gusta del cine. Así es que los dejo inicialmente con Milka en su primer comentario. Y ustedes, como siempre, pueden poner van escribiendo a medida que les vayan surgiendo las preguntas en el chat. Gracias. Yo quisiera partir agradeciendo el programa Lo Mata Cultural de la Corporación Cultural de Vitacura, en especial a Javiera García, quien ha organizado este ciclo de cine y psicoanálisis. También agradecer a Javier Camus, director de Extensión y Difusión de la Asociación Psicoanalítica Chilena, y a Viviana Castro, coordinadora del ciclo, por su invitación a participar junto a Francisco Arteaga, un gran amigo, como miembros de la APC, para poder comentar esta interesante película The Wife. Francisco y yo hemos pensado que para enriquecer el análisis y nuestros aportes desde distintas perspectivas y así fomentar el diálogo con ustedes, los asistentes a este conversatorio, la presentación de Francisco se centrará en el personaje de Joe Castleman, ganador del Premio Nobel de Literatura y su devenir, y mi comentario en tanto se centrará en la figura y evolución de Joan Archer, su esposa, y en la relación de ella con su marido, elemento central en la temática de intimidades que le da el nombre a este ciclo de cine. Como introducción, quiero compartir ciertos antecedentes que como psicoanalista me parecieron relevantes acerca de la historia del film, su director, el momento de su estreno, porque eso tiene mucha influencia en el resultado que es la película. El director Björn Borg es un talentoso director sueco que en sus palabras dice, como casi todos los directores suecos, tengo una influencia notable de Bergman. Es reconocido como alguien muy interesado en los temas de género,
especialmente en el maltrato psicológico, físico y abuso hacia la mujer. La productora del film es su mujer, y él insiste en usar el término mujer y no esposa, wife, para referirse a ella. Así, dice él, está claro quién es la mente maestra de esta película. Para él, lo central del film es la evolución del personaje femenino y de su matrimonio desde una invisibilidad, incluso para ella misma, que termina dando su lugar. Este film se basa en el libro The Wife, de Meg Woltzer, quien como Joe es una escritora judía de Brooklyn, que estudió en el exclusivo Smith College, la misma universidad privada femenina de Northampton, Massachusetts, que mantiene ese carácter hasta el día de hoy, en el que Joan fue alumna de Joe. La adaptación del libro es de la actriz y guionista Jane Anderson, hija de uno de los pioneros ingenieros del polo tecnológico de Silicon Valley, o sea, una figura masculina potente. Anderson relata que tuvo que esperar 14 años para que este film se materializara. Ella afirma que la larga espera se debió a una combinación de dificultades de financiamiento, producto quizás de que la protagonista, dice ella, sería una mujer, y que además hubiese un entorno cultural propicio para la temática planteada. Glenn Close, por su parte, accedió de inmediato a tomar el rol protagónico y sugirió que quien ocupara el rol de Jane, donde se muestran los flashbacks de ella cuando joven, fuera su hija Annie Stark. El hijo de ambos es hijo de Jeremy Irons, y el actor Jonathan Pryce fue escogido por Bjorn Runge para el personaje de Joe. En estos sábados escribió: no hay casualidades, sino destinos. No se encuentra sino lo que se busca. Así este film, terminado de rodar en el 2017, fue preestrenado en el Festival de Toronto y llevado a San Sebastián en 2018, con la expectativa de que Glenn Close ganara el Oscar que nunca ha recibido. El 2018 coincidió con el año en que por primera vez no se otorgó el Nobel de Literatura en medio de un escándalo de abuso sexual que ocasionó la renuncia de varios miembros de la Academia Sueca. El movimiento Me Too, por otro lado, festejó la película designándola como una historia de reivindicación feminista. Para terminar esta sección quisiera compartir con ustedes algo que quizá pase desapercibido fuera de la cultura popular norteamericana. El nombre Joan Archer corresponde en la vida real al de la esposa del astronauta Edwin Aldrin, segundo hombre en caminar en la Luna en la célebre exposición Apolo 11 de 1969. En los Estados Unidos, en los años 60, pocas mujeres fueron situadas en un pedestal más alto que la señora de los astronautas, como fue el caso de esta célebre mujer, además hija única de un ejecutivo petrolero. Los paralelos con nuestro personaje son innegables. Con estos antecedentes yo quisiera destacar que los aspectos que han sido realzados en esta obra son fundamentalmente el sometimiento de Joan y su evolución hacia su liberación. Por mi parte, yo quisiera titular mi comentario El precio de ser leída, cuenta de un engaño arrogante. La importancia del título y su connotación también nos habla de la temática central y del rol asignado a Joan, siguiendo con la búsqueda de orígenes, que es lo que nos caracteriza como psicoanalista, y quiero referirme a una etimología de la palabra wife, del título de la película, que en las primeras acepciones no significaba mujer casada, sino que se remontaba a wif, como hacedora, o weber, tejedora. Por su parte, woman proviene del sánscrito man, luna, y wu, esposa, lo que nos lleva por otros caminos para pensar el film. Mujer que crea, que enlaza, que une. En español la película se tituló La buena esposa, que tiene una connotación muy distinta. Esposa viene del latín sponsor y alude a manos atadas, dispositivo de seguridad con que se aprisiona o se sujetan las muñecas de alguien como método de arresto o castigo.
También se refiere a una promesa, ser prometida. Quiero recalcar que el título Buena Esposa pone el énfasis en la buena mujer que estaría atada y aprisionada en su vínculo matrimonial, casi por definición, lo que nos lleva a diferenciar el modelo anglosajón más libertario del tradicional y conservador modelo español. ¿Cómo entender las distintas facetas de la personalidad de John que se irán desplegando en el transcurso de la película y en su relación con Joe? Partamos por el nombre de ambos, John, Joe. Se escuchan similar, se prestan a confusión. En la escena en que John busca y mira su reloj, aparece la inscripción J, con asombro, J. Podría ser tanto su reloj como el de Joe. Idea de simbiosis, fusión, no diferenciación, colusión inconsciente, la idea de amor como ser uno. Empezamos a vislumbrar la complementariedad de estos inconscientes. Joe, un narcisista explícito, y el narcisismo complementario de John. Cada palabra dice lo que dice, y también otra cosa. Si hay algo que es necesario para ambos, es poder escribir. ¿Cómo surge la relación y el pacto? Joan es alguien que quiere ser escritora, tiene talento. ¿Cómo se gesta esta pareja? Ante la crítica de la joven Joan al borrador de la nuez de Joe y la consecuente amenaza de él de poner fin a la relación, ella le propone un trato para continuar juntos. Él tiene las ideas y ella las escribirá. 2 como 1. Él la mente, ella la tejedora, la que hila como buena esposa, la que da vida. Sin ti mi vida se acaba, dice ella. Yo voy a arreglar este primer libro, manuscrito. La palabra arreglar nos suena a ajuste, a componer, a remendar, a decorar y también a reparar. Yo deseaba con todo su ser escritora. Ella dice, no puedo vivir sin escribir. Se enamora perdidamente de Joe. Se siente la escogida por este joven ambicioso, pero mediocre como escritor. Saltan en la cama, nos van a publicar. Indicios de un devenir que no augura la profundización de una relación entre dos sujetos distintos, pero iguales en su valor. Ella escribe, él asiente, edita, él exige productividad y talento. Se va consolidando un secreto entre ambos, un aparente acuerdo. Frente a sus hijos y el mundo, él es el escritor, cada vez más famoso, y John lo apoya en la edición de los textos, un acuerdo mediante el cual él brilla y es ella quien se opaca. Pero este hecho le permite a ella escribir y ser leída. Y al mismo tiempo no exponerse. Es él quien se transforma en el seudónimo tras el cual ella se oculta. ¿Quién puede triunfar o fracasar con cada libro publicado? Al avanzar el matrimonio, estamos presenciando una colusión que sería un acuerdo sostenido por ambos, frente a una conflictiva inconsciente común, algo complementario que es base de la atracción mutua. Esta pareja mantiene su estilo de vinculación en lugar de hacer frente a los conflictos personales y matrimoniales. Ellos se van introduciendo en la relación, impidiendo un encuentro amoroso, genuino, con verdad y respeto. La colusión que suscriben protege a John de sus temores, ansiedades y de sus propios aspectos narcisistas. Estamos también en presencia de un uso de Joe por parte de John. Secreto entre líneas. John conoce a una alumna y autora publicada de Joe que le dice: ¿escuchaste? Ese es el sonido de un libro que nunca han abierto. Jamás pienses que puedes llamar su atención. ¿De quién?, pregunta John. De los hombres.
que escriben las críticas, dirigen las editoriales o editan las revistas. Los que deciden a quién tomar en serio, a quién poner en un pedestal por el resto de su vida. Un escritor escribe y alguien debe leer lo que diga. Joan renunció a ser lo que es por la convicción y temor de que nunca podría serlo, una gran escritora. Las palabras de esta autora calan hondo, en un terreno fértil. Joan y la dificultad de conectarse con sus anhelos más profundos, triunfar como una exitosa escritora. Para el psicoanálisis, la vida amorosa de las personas presenta aspectos estrechamente ligados con las relaciones más tempranas de la vida y con la resolución, nunca total, del complejo de Edipo, donde se abandona al padre o madre como objeto de amor para iniciar en la adolescencia el camino de la autonomía, de la subjetivación y la elección de la pareja fuera de la familia. ¿Qué de la historia previa de Joan, de sus experiencias infantiles y adolescentes, han determinado que la idea que le transmite esta escritora se convierta para ella en una verdad que le permitiría ser leída, pero con el costo de perder su identidad? Al fusionarse con Joe y proyectar en él sus propios aspectos narcisistas, no reconocidos por ella, logra evitar conflictos y ansiedades que reeditan quizás otros momentos de separación y pérdida con la madre y el padre, para construir una subjetividad con identificaciones de las que nosotros como personas tenemos que ir adueñándonos. De su historia, solo sabemos que provenía de una familia acomodada y conservadora. Se revela al transformarse en la amante de un hombre casado, judío y escritor de Brooklyn, pero quizás se culpa y se castiga. ¿Por qué no puede desembarazarse de los ideales rectores de su familia de origen? ¿Fue violentada en su ser al ser quizás una niña que debía satisfacer el deseo de sus padres? ¿Qué esconde esa timidez que debe protegerla de enfrentar su pasión, escribir, pero rehuir el brillar, sobresalir y competir? Joan no concibe su vida sin Joe. No puede vivir sin él, porque considera que desde su ser mujer no hay lugar para el éxito, lo cual no es explicado por el contexto histórico de su época, ya que desde mucho antes había escritoras exitosas y reconocidas que debieron trabajar arduamente contra prejuicios y estereotipos. En este acuerdo inconsciente destructivo, encontró la forma de expresar su talento, arte y sensibilidad, su visión de la vida a través de una máscara, que es Joe. Máscara es como se define un aspecto de la personalidad, el falso self, que esconde al niño que no encontró contención ni respeto a sus ritmos, emociones y afectos en su primera infancia, y luego al crecer se vio víctima de elevadas exigencias para ser reconocido como un valioso ser y también un ser querible. Esta hipótesis nos permite entender quizás la renuncia a sí misma para complacer a Joe. Joe queda convertida en un objeto de uso, denigrada y llena de ira. La llamada. Esperan ansiosamente la noticia del premio Nobel. Él más nervioso, ella más incómoda. Joe la busca sexualmente para calmar su ansiedad en el continente que ella siempre le ha ofrecido. Joe accede porque sabe que eso lo calma y así también ella puede quedar tranquila. Él contesta la llamada y pide una pausa para que Joan se conecte en la extensión que la simboliza como la extensión del gran escritor. Algo los une, él la necesita, la reconoce como parte de sí, pero una nube ya ha cruzado el rostro de Joan y queda instalada en él, en ella, a lo largo de toda la película. Cuando saltan arriba de la cama reeditando la escena del primer triunfo conjunto, Joe canta que él ha ganado el Nobel. No habla en plural, ella baja de la cama. Escuchar en la voz de un otro. Hay un tercero por quien la verdad podría ser revelada, Nathaniel, el complejo personaje del periodista y biógrafo que escudriña, movido en parte por la búsqueda de la verdad
y también por el interés personal y afán de figuración. La sospecha de Nathaniel los confronta con la vergüenza de la realidad que los envuelve y hace aún más evidente la conciencia de la violencia y abuso que ha vivido a lo largo de sus 40 años de matrimonio. Hecho permitido por ella, pues ha pagado ese costo al querer ser leída. Una parte de este tercero de la discordia, aborrecido por Joe, cumpliría quizás la función de un analista, quien percibe una nueva realidad en el relato de su paciente y le muestra lo que ha negado y reprimido, sus emociones y deseos. Comienzo del fin. Comida de celebración y discurso del esposo galardoneado. Rostro de John, serio, rigidez en su mandíbula, evidencia de que hay mucho por decir. El rey le pregunta, ¿a qué se dedica? Yo, responde ella, fabrico reyes. Respuesta arrogante, que da cuenta de su aspecto narcisístico. El rey, por su parte, responde desde su lugar, desde su verdad. Igual que mi esposa, le dice. John le pide a Joe que no le agradezca en su discurso y sin embargo, este consistirá en una alabanza a su mujer. El rostro de John delata ira y odio. Para el público una metáfora, un acto generoso y agradecido del gran hombre detrás de quien siempre hay una gran mujer. Para John es la verdad de la mentira de su vida. Ahora es otra, distinta de Joe. Por tanto, él representa quien persevera en el robo, en el engaño a sí mismo, pretendiendo ser quien no es para él y los otros. Llega a su límite, se pone de pie ante la sorpresa de los presentes, se tropieza, se mancha y Joe la sigue con desesperación. Él le regala la medalla, ella la rechaza y la tira él por la ventanilla. ¿Cuánto ha cambiado esa mirada? Antes serena, la contención y dominio en la expresión de su rostro develan ahora una fuerza capaz de derrumbar muros. John, fuego y aguas contenidas, cuyo oleaje emocional emerge de la aparente y perfecta resignada superficie. Sus palabras "te voy a dejar, quiero el divorcio" surgen con el dramatismo y fuerza de una gran actriz. ¡Qué fuerza la del secreto farsa que los unió por 40 años de relación! 2 hijos, libros exitosos publicados. Ella dedicada a la pasión de su vida, escribir en medio de una historia de infidelidades, pero también de compañerismo, enemistad y complicidad. John muere. ¿Qué muere en John con su muerte? Resuenan las palabras finales. ¿Me quieres?, pregunta Joe. Sí, dice ella. No te creo, responde Joe. Eres buena para mentir. Frente a la inminencia de su muerte cambia el rostro de John. Pena, confusión, dolor y culpa. ¿Lo habré matado yo? Solo la muerte pudo separarlos. ¿Quiénes somos sin nuestros secretos? El secreto como hilos que al entretejerse como la palabra wife les dieron estructura y los conformaron. Futuro expectante que nos moviliza a fantasear. La presencia de Nathan en el avión, su determinada protección de Joe o de la farsa construida entre ella y él. Te demandaré si difamas a Joe, dice. Pero ella está dispuesta a revelarle en la intimidad la verdad a sus hijos. Entran en juego los apellidos. Castleman y Archer de los personajes. Castleman, hombre del castillo. Archer, arquero. ¿Un arquero que ataca el castillo para conquistarlo? ¿O uno que lo defiende de los ataques desde sus almenas? Imagen final. Ella, su cuaderno, hojas con la palabra man, escrita varias veces, y ella acariciando la página en blanco. Presencia de las palabras pronunciadas por Joe. El tema no es ganarse el Nobel, sino que es lo que se escribirá después. Si él fue su fuente de inspiración, ¿podrá escribir ella después? Las ideas surgen de mí, decía Joe, y ella misma lo dijo. Yo que trabajé duro mientras tú tenías amantes en historia, yo tratando de escudriñar cada gesto y palabra tuya para profundizar en las emociones y vida de los personajes. Su mirada hacia arriba, Joe desde los cielos, presente en el Concorde, ícono de poder en los años 90, que los trae de vuelta a casa. La página en blanco augura un nuevo comienzo. Muchas gracias.
Ah, Ahí no te escuchaba. impresionante final, y cómo nos deja pensando, ¿no? En ese vuelo, ¿no? En esa noche, en esa noche nevando y en esa muerte, ¿no? ¿Qué es lo que muere, ¿no? Y si de ahí surgirá algo. Bueno, continuaremos con el comentario de Francisco, que nos dará otra visión, como ya nos anunciaste. Francisco, por favor, adelante. Pues gracias Viviana, gracias a Lomata Cultural. Me toca cerrar este ciclo de comentarios y para mí es primera vez que participo en esta actividad de la Asociación Cinemática Chilena que comentábamos antes de partir, lleva más de 20 años realizándose. Así que gracias a la PECHE por esto y a la Municipalidad de Vitacura. Como decía Milka, nosotros quisimos tomar perspectivas que pudieran ser diferentes, complementarias, y yo me voy a centrar principalmente en Joe Castleman, este hombre mayor, supuestamente afamado y tremendamente prolífico novelista que habría alcanzado la gloria con el Nobel. Y en la primera escena lo vemos junto a su pareja, entrado en años, insomne en la mitad de la noche, expectante, con la respiración agitada, tratando de calmar esta angustia con comida y luego con sexo. Al rato nos enteramos que la angustia tiene que ver con la espera de los resultados por su nominación al Nobel de Literatura, y más ni menos que no estaría angustiado con eso, ¿no? Pero esta primera escena pienso que condensa lo que se nos va a ir desplegando en la primera parte de la película, en la celebración con los amigos, en el viaje en el avión, en esos primeros encuentros en el hotel de Estocolmo. Una pareja mayor con este hombre famoso, mañoso y que tiene una esposa solícita, que lo cuida con abnegación, que le conoce sus mañas, que le limpia la barba, que le hace de espejo, que sabe de dónde dejó sus anteojos, que le dice cuando tiene mal aliento, que está atenta a lo que come y que le recuerda el horario de sus remedios. Todos elementos que de alguna u otra forma podemos reconocer como parte de la intimidad de una pareja de años. Al menos a mí me pareció que representa muy bien un tipo de pareja tal vez clásico que podemos encontrar, un viejo niño, la mujer abnegada, que hace casi de cuidadora. Pero a luz de lo que vamos a conocer, vamos a tener que releer estos aspectos. De la historia infantil no sabemos casi nada de él, pero sí lo conocemos en su juventud a través de los flashbacks de John. Ahí lo muestran como un profesor aparentemente apasionado y seductor de esta universidad privada exclusivamente de mujeres, junto a la escena en donde recita esos versos de Joyce, con todas las alumnas embelesadas, aparece esa insinuación a John, que termina en la sencilla petición para que cuide a su hija recién nacida. Esa breve escena en la casa me pareció significativa para mostrar lo que abandona Joe. Podríamos decir de lo que escapa, es la crianza temprana. Todos los que hemos sido padres conocemos lo significativo que es tener una primera hija, un primer hijo, pero también sabemos, y sabemos lo exigente que es, pero también sabemos la postergación y el sacrificio que implica. Noches sin dormir, la sexualidad ya no es la misma, hay un tercero, y en este caso una tercera, de la que por lo demás nunca más vamos a volver a saber, salvo por el periodista, como bien retrató Milka. Esto es lo que abandona Joe, por la belleza y el talento de John. La película utiliza un recurso narrativo relativamente común para mantenernos en suspenso. Como espectadores nos vamos enterando hacia el desenlace de este gran fraude que significa que la verdadera escritora es ella, lo que nos exige una reinterpretación del pasado, tal como ocurre en el trabajo psicoanalítico cuando emerge un nuevo esclarecimiento que se había mantenido reprimido. Nos obliga a releer, a dar nuevo sentido a la historia. Entonces, lo que podría ser una relación de cuidado de John a Joe se nos va transformando en una relación de predominio parasitaria, con connivencia, como mostró Milka, con colusión, lo que es propio de un narcisismo patológico. En este caso, con elementos, yo me atrevería a decir, psicopáticos. Como mencionaron Eugenio y Juan el martes pasado, a propósito de Bergman, los anteriores comentaristas, las perturbaciones narcisistas son un espectro muy amplio y las manifestaciones clínicas del narcisismo son diversas. Es uno de esos conceptos que el psicoanálisis ha instalado en la cultura como el inconsciente, la represión, los lapsus. Freud fue quien lo desarrolló, no lo acuñó él, pero lo fue desarrollando desde el 1900,
Y yo diría que desde los años 50 en adelante es probablemente el concepto y el fenómeno sobre el que más se ha escrito en psicoanálisis. Es un concepto muy complejo, ¿no? Pero en términos lo más simple posible, podemos entender el narcisismo como el amor propio que cada uno tiene. En su origen, es la inversión, uno podría pensar que es la inversión del amor propio de los padres, de la madre, del ambiente, en la temprana infancia de los seres humanos. Es decir, el amor propio de los padres, de los cuidadores, se vuelca en el amor hacia los hijos. Freud ocupa una frase que es muy ilustrativa y es muy evocativa. Dice, su majestad el niño. Tenemos que entender que esa cualidad de reyes o de dioses de la infancia se pierde paulatinamente, o se debiera perder por la irremediable frustración de la realidad. Piensen en todas las limitaciones de la condición humana, en la muerte, en la espera, y en especial la irremediable dependencia emocional que tenemos de otros seres humanos, con su alteridad, su diferencia. A pesar que el narcisismo infantil se pierde, esta condición de reyes quedan todos nosotros encarnados en los ideales narcisistas, que en las formas más saludables es lo que nos inspira. Son como varas que nos dicen, así serás amado. Volvamos a pensar entonces, de nuevo en este hombre que se nos presenta con tantas dificultades para postergar sus placeres inmediatos. Lo vemos todo el tiempo comiendo en el avión, de noche, desafiando los infartos que ha tenido, y lo vemos con tanta necesidad de generar una reacción de admiración y también de desprecio hacia el otro. Pensemos en la aparición del hijo en la celebración del premio antes de viajar. ¿Cuánto conflicto tiene esa relación? Él lo reta porque llega tarde, el hijo le lleva unos puros y el padre le reprocha por seguir fumando. ¿Y para qué decir el desprecio que siente el hijo? Parece que no caben dos escritores en esa familia. Uno también podría pensar que hay algo de lo que se supone es la función del padre ahí, cuando le dice que el estilo se consigue poco a poco. Pero todo se nos trastoca cuando vemos cuán desigual es la rivalidad. Acá hay un fraude, y el hijo tristemente lucha frente a ideales que han sido alcanzados a propósito de una impostura. Un aspecto central del narcisismo patológico es la incapacidad para tolerar la renuncia y la distancia de esos de los ideales. En el fondo son solo ideales. Recordemos ese otro flashback, la reacción emocional que sufre Joe, cuando John le dice que su novela no está bien, que necesita trabajo, que sus personajes no son creíbles, que son acartonados. ¿Por qué no poder tolerar que ella es la del talento? ¿Por qué no tolerar que era necesario trabajar más para escribir mejor? ¿Era realmente tan machista la cultura editorial y el mundo literario como para que el destino no fuera diferente? ¿Por qué no poder trabajar en conjunto? ¿Será que le faltaba profundidad y espesura a Joe? Hacia el final de la película, Castleman se nos termina revelando como una personalidad falsa. Su supuesta inspiración en Joyce no es más que un guión aprendido y reproducido quizás cuantas veces para seducir y provocar esa experiencia de seducción y admiración. Nos enteramos que Joan no fue la última niñera que sedujo. La nuez, la primera novela, es también un símbolo que termina desprovisto de su significado y eficacia, al igual que los versos de Joyce, cuando los vemos tristemente repetidos. Hay un aspecto de las problemáticas narcisísticas que tienen que ver con la dificultad para tolerar y superar las pérdidas, de todo tipo, que a su vez impactan la profundidad de las relaciones y de las personas, y en un interés más profundo en el mundo interno y externo. A mayor predominio narcisista, menor interés en los otros, en el otro, en el medio. Ahí se pueden pensar las dificultades de Joe con la escritura, sus personajes que no son reales, acartonados, y su novela que no cobra vida. Narcisismo y realidad, narcisismo y verdad, narcisismo y humanidad son contradictorios, son opuestos. En la medida que la verdad se va abriendo camino en la película, el peso del fraude se va tornando insoportable. John va rompiendo la colusión-ilusión narcisista y Joe va muriendo. Un aspecto de las personalidades narcisistas es lo lejos que pueden estar del reconocimiento de su dependencia emocional, siempre intensa. Desde ahí podemos entender el derrumbe que empieza a experimentar Joe cuando John amenaza con el divorcio y en el fondo comienza a diferenciarse. Para finalizar, pensaba en la temática que iba a nuestro encuentro. Cuando nosotros pensábamos en el título, o la temática que era la intimidad,
se nos ocurrió intimidades, una temática propiamente, se nos ocurrió intimidades en plural, ¿no? Que es una temática, bueno, propiamente humana, muy propia del trabajo psicoanalítico, aunque no es un concepto del psicoanálisis. Y lo pensamos apelando a la multiplicidad y a las distintas formas y grados de intimidad. La mayoría de los expositores apelaron a la problemática de la intimidad en las películas. Pienso que tendemos a darle también un valor positivo en general, y lo tiene, ¿no? Apela a ese lugar de encuentro de los seres humanos en el que podemos estar más cerca, ¿no? Pero en esta pareja se nos presenta un cariz distinto. A ratos, y en general uno piensa, bueno, una pareja de 40 años, mucha intimidad, conocimiento, cuidado, confianza, pero ¿de qué clase? Como mostró Milka, es el lugar de la colusión, y agregamos ahora de la colusión narcisista y del fraude. Un problema es que la intimidad en esta pareja termina teniendo ribetes de clandestinidad, en la medida en que está atravesada por la mentira. Y una personalidad falsa, la de Joe, que desde el punto de vista, de este punto de vista, sostiene la ilusión narcisista. Gracias. Bueno, les agradezco a ambos. Muy interesantes los comentarios. Otra vez nos topamos con el narcisismo. Y bueno, comenzaremos con las preguntas. Yo pensaba en esto que Francisco acaba como de mencionar, ¿no? Si esta intimidad es una intimidad que es favorable, que es positiva, o que es una intimidad que pervierte, ¿no? O que se pervierte. Porque pensaba también en aquella escena en que el hijo reclama, ¿no? por ver a este par de padres encerrados todo el tiempo con sus propias problemáticas, ¿no? Y afianzando su productividad o aparente, ¿no? Entre ambos en este escritorio, mientras los chicos afuera supongo se desvivían ¿no? en sus otras necesidades sin la atención de los padres. Así es que me hace sentido lo que tú decías entre una colusión perversa, ¿no? Narcisística y entre una intimidad productiva y real. Veamos un poco las preguntas de nuestro público, ¿no? Las preguntas tienen que ver fundamentalmente con entender un poco más acerca de esto que estamos llamando nosotros narcisismo. Por ejemplo, dice, ¿podríamos decir que Joe no puede decirle a su hijo qué tan buena es su obra, ya que ni siquiera puede autocriticar la suya? Por ejemplo. A ver, primero yo creo que ahí es bien importante también esa pregunta, porque en el fondo, ¿cuánto cierto despejo tiene para John el tema de su hijo, ¿cierto? Porque también ve de que el hijo, los dos hijos son, digamos, víctimas también de esta mentira, de esta cosa más menos asfixiante. Entonces, de alguna manera, ¿cierto? El hijo, frente a esa... Primero una falta de contención, de cariño a la madre, ¿cierto? Porque como está la mamá obligada a estar ahí centrada, escribiendo todo el tiempo, no le permite a él tampoco poder sentir, ¿cierto? Una mamá genuinamente preocupada de él, porque estaba de verdad muy tomada por esta propia conflictiva. Entonces, sí, depende ahí también lo que podemos ver como el gran tema del narcisismo, porque también pasa, ¿cierto? Hay momentos de mayor narcisismo, otros de menos narcisismo en la estructura de ella. Pero sí, yo pienso que efectivamente ella también podría sentir en un nivel envidia de este hijo, ¿cierto? Escritor y que es hombre, por lo tanto no le da todas las opciones, como una madre, ¿cierto? Que podría castrar al hijo. Y por el otro lado, en la película también se ve cuando el hijo, ¿cierto? Cuando la voz del hijo hace que también ella se dé cuenta de que este hijo está siendo, ¿cierto? Sometido y subyugado en ese sentido por Joe. Por ahí yo creo. Francisco. ¿No? Bien, otras preguntas. Oye,
¿quién devela el secreto? Hay una pregunta ahí del público, ¿no? No está formulada exactamente así, pero ¿qué es lo que devela el secreto? ¿No? ¿Cuál sería el nudo que impulsaría o cuál sería la fuerza motivacional, creen ustedes? ¿No? Ustedes propusieron algunas cosas, pero podríamos ampliar aquello, ¿no? ¿Sería verdaderamente este Nathaniel como un personaje externo que mira cuál analista, como propuso alguno de ustedes, o sería, digamos, ¿no? Esta mujer que no resiste, ¿no? su anonimato, ¿no? O sería el peso de este hijo que de alguna manera se siente, como dijo Milka, estéril y castrado, ¿no? A propósito de la no verdadera productividad de esta pareja. Sí, mira, quizás decir, Milka lo dice en su exposición, ¿eh? Yo creo que Nathaniel representa como el tercero también es el que representa que viene a romper también la corrupción, ¿eh? Y yo creo que ahí, Milka, tú dijiste algo bien interesante, que está motivado, claro, por la curiosidad, por la verdad, pero también por una cosa como insidiosa, interesante el personaje, ¿eh? También por su propio narcisismo también, o por sus propias heridas. Él, si mal no recuerdo, en el bar le dice al hijo también que él sufrió de los embates de un padre que lo hacía recitar la herida, una cosa así. Y yo creo también por ahí, Paola lo dice en el chat, ¿eh? que también, a mí me llamó mucho la atención la entrada del hijo en la celebración del Nobel, ¿eh? Porque es muy inmoderado, ¿eh? Entonces ahí uno se da cuenta que hay algo muy, muy complicado en esa relación, cuando el papá está celebrando el Nobel y el hijo le llega a pedir que lea si leyó o no su escrito, digamos, ¿no? Pero como que hay algo ahí también como si en esa relación algo hubiese captado el hijo, tuve la fantasía yo, ¿m? De que algo, y bueno, desde luego, después es re interesante esa parte como el hijo, con un par de cosas, algo que parece como rumor, él empieza a leer su historia de nuevo, entonces, pero el hijo también representa también en el otro tercero ahí. ¿M? Sí, Viviana, yo también comparto lo que está diciendo Francisco, y yo creo que si hay algo que nosotros también como analistas en este ciclo, siento que nos interesa poder transmitir, ¿ah? Es como la complejidad, ¿cierto?, de los personajes y de los fenómenos también, si pudiéramos llamar. Yo veo ahí que algunos dicen sadismo, masoquismo, narcisismo, ¿cierto?, que nunca, ¿cierto?, es como una totalidad, sino que está compuesta la personalidad por distintas facetas. Entonces, si lo pensamos así, claramente podríamos pensar por qué en determinado momento, ¿cierto? Esto por una parte, ella venía ya alimentando porque se ve que ya está más enojada, ¿cierto? Cambia la tonalidad de ella. Entonces en el momento que recibe el Nobel, claramente, ¿cierto? Ella dice, bueno, ahí ya no más, no puede compartir esa alegría con él. Entonces yo creo que en ese momento también ya hay una cierta fragilidad y como ruptura, un indicio de ruptura de este pacto, ¿eh? De esta colusión narcisista que además tiene elementos de mentira, psicopático, etc. Y ahí entonces puede hacer más eco la voz, ¿cierto?, de alguna forma concretamente en este caso, como también aludí yo y aludí Francisco, ¿cierto?, el tema del periodista, que la hace también repensar y se asustan mucho. Después, de nuevo, el tema del hijo ahí, y la visión también de lo que implica el Nobel, y todo cuando él, porque además cuando Joe dice, mi señora no escribe, o sea, ella no escribe porque si no yo no sé qué haría, ¿cierto?, si pudiera escribir. Entonces, yo pienso que también se van dando esos elementos como de terceridad, pero para que eso surte efecto, tiene que haber ya algo interno que se esté movilizando. Para nosotros sería, por ejemplo, claro, un paciente que pudiera llegar, ¿cierto?, a la consulta y efectivamente en su discurso y con lo que le va mostrando el analista, esto también, algo ahí pueda desanudarse. Ahora, estos pacientes difíciles, lo sabemos nosotros que los pacientes más narcisos es muy difícil que lleguen a la consulta, llegan en una crisis vital, con una somatización importante, o un infarto, ¿cierto?, o alguna pérdida muy brutal. Eso. Oye, bueno, nosotros también como analistas nos interesa muchísimo el tema de la verdad, ¿eh? Sí. Y el tema de la delación de la verdad, o cómo, por ejemplo, en los análisis nosotros siempre decimos que
buscamos más verdad, no, que los pacientes sepan más verdad acerca de sí mismos. Hay una pregunta aquí en el chat, ¿no?, acerca de si acaso creemos o creen ustedes que la protagonista, ¿qué verdad les va a decir a sus hijos? Si es capaz verdaderamente de decirse alguna verdad. ¿Ah? Podríamos como conjeturar, hacer algunas conjeturas a propósito como de los comentarios que ustedes han hecho del personaje. Porque la pregunta es, ¿les irá a decir, qué verdad le va a decir a los hijos? A estos hijos tan descuidados por los demás, por lo demás. ¿Eh? Yo primero quiero agradecer que esa es la pregunta, porque si algo nosotros con Francisco nos interesa, ¿cierto? Y a ti, Viviana, también como analista, es que efectivamente ustedes, público, ¿cierto?, puedan fantasear, ¿cierto? Y se den cuenta de que en realidad hay una multiplicidad de posibles desenlaces. Porque yo también leí una que decía, hoy una persona, bueno, ¿y en realidad podrá escribir o no podrá escribir? O sea, en verdad no sabemos si va a poder escribir o no. Y si partimos de la base que ella durante tanto tiempo, ella y yo, que ahora está muerto, ¿cierto?, están coludidos en esa mentira, la verdad va a ser algo muy complicado, porque también habla de ella misma, ¿cierto?, que los abandonó como madre, ¿cierto?, que efectivamente ella vivió para él, pero también está el otro lado, que ella recibió este reconocimiento y pudo dedicarse a la pasión de su vida, escribir. Porque yo me preguntaba, a una mujer no es fácil, ¿cierto?, decir voy a ser escritora, y voy a trabajar más de 8 horas diarias, no voy a escuchar a mi hijo, ni voy a acompañarlo, ni a contenerlo, pero si yo estoy siendo víctima de un opresor, ¿cierto?, bueno, en realidad no es culpa mía, ¿ah?, porque de verdad no me quedó otra, porque fui muy frágil, muy débil, etc. Entonces yo creo que es de verdad cada uno, y eso es lo interesante, también lo que va a decir Francisco, ¿cierto?, de que ¿qué verdad le dirá? ¿Hasta dónde podrá decir la verdad? Capaz no pueda decirle que efectivamente, ¿cierto?, lo que fue pasando, y podrá disfrazar un poco también, ¿ah?, este pacto. Oye, Sí, yo... Sí, dale, sí, Diana, dale. adelante Francisco, no sé si No, querías... dale nomás. Sí, No, dale, es que dale. hay aquí un par de preguntas acerca de sobre la niñez herida, ¿no? Si algo que tú dijiste en relación a que no hay muchos antecedentes acerca de la niñez de estos personajes, ¿no? Pero aquí las preguntas podrían especular acerca de si estos niños fueron unos niños que sufrieron mucho, por ejemplo, y que pudieran haber consolidado personalidades perturbadas o personalidades narcisísticas a propósito de este mismo sufrimiento que no nos contan y lo sabemos, no está dicho, pero bueno, pensemos un poco sobre aquello. Sí, mira, sí, con respecto a Joe Castelman, yo no quise hacer conjeturas, son complejas las conjeturas, pero bueno, son fantasías también. Mira, hay una característica del narcisismo que yo la encontré interesante, yo no la quise desarrollar tanto, del narcisismo patológico, pero que tiene que ver con algo que aparece, que está ahí, que es necesitar al otro para señalarle, para despreciarlo, con indiferencia, que es algo que es parte de la colusión, pero si se ve sutilmente lo hace con ella, y lo hace claramente con el hijo, y también lo hace, uno podría decir, con estas infidelidades, lo hace. Y si se fijan, es un juego, uno podría pensar que perpetúa ahí él. Entonces, uno podría pensar, ¿habrá sido parte como un niño múltiples veces de ese juego? De haber sido ensalzado y después dejado, por ejemplo. Por ahí está la pregunta, yo pensaba la encontré interesante, yo ocupé esta frase de Freud que aparece en un texto del narcisismo, dice, su majestad el niño, ¿no? Y creo que es bien evocativa porque ahí no estamos hablando del narcisismo en términos negativos, estamos hablando del narcisismo como un periodo de la vida que es necesario para incorporar, como yo dije también, el amor propio. Pero lo importante es que ese narcisismo, que es un poco la idea así como en términos muy generales de la infancia en Freud, se vaya perdiendo, se vaya renunciando, uno vaya renunciando a él en función de la realidad. Bueno, y un problema es cuando esas renuncias resultan muy traumáticas.
cuando no hay contención de los padres, cuando hay abandono, ¿ah? Ahí uno podría también conjeturar, pues, yo creo que eso es lo que dice también otra persona, la infancia herida, Sí. como herido. Sí, Viviana, yo quisiera agregar, compartiendo lo que está diciendo Francisco, de que claro, lo que uno ve, ¿cierto?, en el paciente así, esta personalidad más narcisista, es que efectivamente ha habido como que estos papás no hubieran podido respetar, ¿cierto?, como ese ritmo, lo que plantearía Winnicott, ¿cierto?, como una vivencia de continuidad, como más conectado con sus necesidades básicas, sus emociones. Por lo tanto, ¿cierto?, ellos tienen que abandonar lo que podría ser como su verdadero yo, a lo que van a devenir en esto falso, y esa es una manera también de aparentar, digamos, de poder sostener las frustraciones, es como de que todo el alivio que uno la pone, ¿cierto?, después en relaciones, personas, etcétera, vuelve hacia ese yo, porque al final no hay confianza, ¿cierto?, en que hay un otro capaz de querer, cuidar, valorizar y respetar. Entonces sí podríamos hipotetizar que ambos tuvieron cierta infancia difíciles, donde no fueron vistos, acompañados, acogedoramente. Ahora, también es verdad que hay distintos niveles en términos de aspectos más psicopáticos, como también plantea Francisco en esto ¿cierto?, de esta mentira sostenida, porque esos niños, ¿cierto?, que tienen estos núcleos, que van a ser después personas, ¿cierto?, psicópatas más perversos y en la línea del narcisismo más maligno, claramente han sido niños que se han sentido muy humillados por sus padres, y con frustraciones que de verdad ellos, por la edad que tenían en ese momento, no eran capaces de digerir ni de transformar. Eso. Ahora, los detalles, por supuesto, no lo sabemos, porque tenemos muy poco antecedente de la historia de él, nada, y la de ella solamente que venía de una familia conservadora, tradicional, y bien, digamos, con buenas condiciones económicas, una cosa así. No tenemos ninguna otra noción, Así que son hipótesis, que nosotros lo diríamos más bien desde nuestros estudios teóricos, pacientes, etc. Una cosa interesante también, Milka hablaba de un posible falso self de ella, ¿no? Que el falso self, así en términos súper generales, tiene que ver con estas personalidades más sumisas, que tienen que hacen todo para no perder el amor de los otros y de los padres, ¿no? Y yo planteé, se fijan, una personalidad falsa, que es distinto, ¿no? Que es crear una impostura, ¿no? Están en otro, yo diría, en otro espectro de las dificultades narcisistas, por decirlo. Oye, aquí hay una pregunta que puede ser interesante, a mí por lo menos me parece interesante, porque dice, no me calza, no entendí la reacción de la esposa al final. ¿Acaso quería que delante de todas y en ese momento la reconociera como escritora? Bueno, es que ese es justamente el kit del asunto, digamos, ¿no? Que parecía que no hay solución posible. Claro, eso podría haber sido lo que ella hubiese querido, ¿verdad? Pero estaba en un dilema que era un dilema insalvable, diría yo, ¿no? Un dilema como, claro, tendría que haber sido reconocida, pero ¿cómo podría haber sido reconocida sin sentirse profundamente humillada a la vez, como tú lo dijiste? Y ahí podríamos entrar también a la temática de género que tú mencionaste, Milka, y que no la hemos abordado suficientemente, creo. Sí, Viviana, estoy súper de acuerdo con el comentario que tú haces, interesante la pregunta, porque fíjate que cuando yo, digamos, la vi varias veces la película y también escuché y leí, digamos, los comentarios de que habían hecho los directores, los feministas y todo, es como que hubieran tomado, ¿cierto?, un solo aspecto, ¿cierto? O sea, una mujer que se somete a este hombre y que le entrega, ¿cierto?, toda su potencia y talento creativo hacia ella, y para en el movimiento Me Too, ¿cierto?, y en una digamos, un aspecto también de cierta feminista, dirían, bueno, al final ella lo consigue, ¿cierto? Al final, ¿cierto? Ella, en el momento de donde él la más la necesitaba y donde era el momento de celebrarlo, ella empieza a retirarse, siendo excesivamente agresiva con ella. Pero justamente la gracia está en no estereotipar ese rol, ¿cierto? Sino que poder discriminarlo en esta misma idea de algo mucho más complejo, o sea, de que lo que puede haber partido como, bueno, ya ella entonces no puede romper con sus modelos patriarcales, donde la mujer tenía que estar sometida al hombre, pero claramente ella logra su objetivo. Ella dijo, la pasión de mi vida es escribir.
Y ella logra, usando a Joe en ese sentido, ¿cierto? Porque ella logra, digamos, escribir y además ser reconocida. Digamos, hay un lugar de ella que uno dice, bueno, ella tiene que estar satisfecha de su propio logro y su propia creatividad, pero después está tan inmersa en esta mentira que obviamente, ¿cierto?, cómo salir, como tú decías, de esa mentira, ¿ah? Porque ella también hubiera quedado como cómplice, pero yo siento que justamente si algo trata el psicoanálisis es de mostrar la complejidad, que las cosas no son blanco y negro, ¿ah? Y de que en algo que aparentemente iba para ese lado, y que como les digo, llama la atención que la mayoría de los comentarios van en esa línea, la gente que felicita y aclama la película, tomar el otro lado también de esta complicidad narcisista de ella, y de la potencia en ese sentido también de la mujer que lo usa para poder escribir y darse a su pasión, y yo siento que, claro, es mucho más difícil, ¿cierto?, de tomarla, registrarla. Oye, hay algo que ustedes dos nombraron y que hay una pregunta también dentro del chat y que habla, hay narcisismo en la pareja. Ustedes hablaron del narcisismo complementario y a lo mejor es algo que no todos entendemos, digamos, de qué se trata el narcisismo complementario. ¿Por qué una pareja podría funcionar tan acopladamente? ¿Te fijas como en este encierro que dijo Francisco, ¿no? En este encierro aparentemente productivo. No sé si... Por ahí Milka lo dijo, yo creo, claro, y a mí me evocó una idea que yo creo que todas las parejas, en todas las parejas hay un enganche insospechado, ¿ah? Uno con posterioridad se da cuenta qué es lo que, y con trabajo también, ¿no? Se da cuenta qué es lo que lo enganchó. Y eso yo creo que es más o menos así, ¿eh? Y es sorprendente e impactante verlo, ¿no? Y en esta pareja sí, yo creo que ellos se enganchan desde sus ideales narcisistas y de alguna manera complementariamente, ¿no? Lo fuimos desarrollando, ¿no? Y los ideales, en el fondo, ella quería ser escritora y bueno, lo logra en esta cáscara de él, digamos, ¿no? Y él también con el talento de ella. Sí. Y yo quisiera agregar también esto qué sería como lo complementario, es porque de alguna manera él, ¿cierto?, necesita a alguien que lo admire, ¿cierto?, que sería como el narcisista más explícito, ¿ah? Entonces claramente cuando ella parte diciendo, bueno, tú tienes las ideas y yo voy a partir solo corrigiendo y editando, ella, ¿cierto?, sigue como alimentando ese narcisismo, ¿eh? Pero por el otro lado, él también tiene que empezar, ¿cierto?, a sentir cada vez más de que él, fíjese, va disminuyendo su potencia, porque al final de las primeras ideas, ¿cierto?, al final la idea que nos queda es que ella era la que no arreglaba ni componía, sino que efectivamente ella era la que escribía. Entonces, de alguna manera ella le da vida a este narcisismo de él, pero él también, porque al él, digamos, al triunfar, ¿cierto? Y él además ser capaz por la personalidad de él, introvertido, etcétera, ¿cierto? Que además tira talla, que se sabe, ¿cierto? Los autores, James Joyce y no sé qué más de memoria, también va confirmándola a ella, ¿ah?, en lo que sería su potencia. También. Entonces, en ese sentido, un narcisismo complementario y la destrucción, eso es lo triste, porque aquí se ve cómo se separan, cómo pueden lograr este pacto terminarse, solo con la muerte, porque lo otro habría sido un trabajo, ¿cierto?, arduo, complejísimo. Y lo que se llama la colusión narcisista tiene que ver los dos como ser uno. O sea, de esa medida logran sostenerlo en el tiempo, porque entonces ella siente que es parte de él, por lo tanto los triunfos de él son de ella, y él, ¿cierto?, siente que ella es parte de él, por lo tanto él es el escritor talentoso. Entonces la colusión narcisista en términos de pareja se resumiría un poco en eso, ser uno, evitando la separación. Interesante. Oye, a mí hay una escena también que fue mencionada así al pasar, pero que a mí que es bien como dijéramos, como muy así caricaturesca, que es la escena de la escena sexual del comienzo de la película, ¿no? En la espera del Nobel,
toda la fantasía sexual que tiene Joe para producirse a sí mismo, la erección, digamos, ¿no? Y poder ser penetrativo, es una fantasía megalomaníaca, digamos, ¿no? En la que se está imaginando como un súper semental que va a de alguna manera poseer a esta mujer, y esta mujer lo permite, ¿no? Y a pesar de ser esta escena tan caricaturesca, me parece que condensa tan claramente gran parte de lo que han dicho de la personalidad de este hombre, ¿no? Que tiene que estar todo el tiempo como sintiéndose que él es como un estilo penetrativo, pero no penetrativo fértil, sino que un estilo penetrativo como inflado por este narcisismo y este ser receptivo, que no es un ser receptivo propiamente tal, sino que más bien una especie de pasividad muy, como te dijera, muy agresiva. No sé si ustedes están de acuerdo. Sí, yo estoy de acuerdo. Fíjate o sea, estoy muy de acuerdo con eso que tú dices, Diana, que es un relato para él, no para excitarla a ella. Sí. Eso. Oye, hay una pregunta, si dice, ¿qué pueden hipotetizar sobre el papel de la hija, que aparentemente hubiera quedado más libre de conflicto? ¿Qué podríamos conjeturar? O sea, claro, el hijo puede representar mucho más conflicto para ella. Perdón, el hijo puede representar mucho más conflicto para él, pero también hay otra hija, y eso es bien interesante. Sí, eso sí. O sea, Sí. hay una hija que después uno se entera que es dentista, y la ex señora parece que es psiquiatra, y están completamente fuera de campo. Entonces, es muy impactante, encuentro yo. Él en todas sus presentaciones no alude, o sea, alude que tiene 2 hijos, ¿no? Y no aparece esta otra hija. Entonces, yo no estaría tan de acuerdo con que quede libre de conflicto. Yo creo que acá no queda títere con cabeza en esa familia. Exactamente, porque podría ser que esa hija fuera también... Te interrumpí, Milka. Sí, es que yo pensaba, porque yo lo quería, como uno tiene que ser, todos tenemos que ser cuidadosos con el tiempo. Eso es súper interesante porque Nathaniel le dice a ella, cuando trata, digamos, de sacarle la verdad, ¿cierto? A John, le dice, oye, yo me entrevisté con la exmujer y ella te manda a agradecer que tú la libraste de este hombre tan ególatra y egoísta, y maltratador, que es un abusador, Y ahí la cara de la actriz, ¿cierto? De John, de la Glenn Close, que era una impresionante buena actriz, ella dice, bueno, nosotros tratamos de conectarnos, pero no sabíamos nada. Y ahí él le dice, bueno, te quiero decir que ella es una psiquiatra, la mujer, y que la hija es una dentista exitosa. Entonces yo comparto lo que dice Francisco. No podríamos hipotetizar qué sigue pasando o qué ha pasado, cómo podría entender esta hija, pero claramente, claro, esta hija tiene la guagua, ¿cierto? Está como recibe a los suelos, entonces aparentemente aparecería como entre comillas, la que se salvó, la más sana, pero no sabemos qué le va a pasar a ella con la maternidad cuando ella tenga que reeditar ese vínculo y ahí tenga noción de esta madre ausente que estaba las 8 horas trabajando, porque además decían muchos relatos que este tipo, ¿cierto?, efectivamente se preocupaba de cocinar, lo trataba de ayudar, y la mamá parecía ausente, porque él la tenía, entre comillas, trabajando, pero ya sabemos el otro lado, que ella estaba volcada hacia su pasión, que era también la escritura. Entonces se ve, como entre comillas, si la que podría haberse salvado, la hija del matrimonio, pero yo comparto con Francisco, que llama muchísimo la atención y uno se conmueve, da pena, de que ninguna alusión, ¿cierto?, a esta otra hija, como que lo que no resultó a él es muerto, no existe en su vida psíquica. O también podríamos pensar que esta hija, por una parte, ¿no?, es fértil y está embarazada y da luz a un hijo, pero también hay otro aspecto de hija, que es una hija abandonada y dejada de lado, y vaya a saber qué destino, que podría también, como dicen ustedes, ser otro aspecto, ¿no? Acá hay alguien que está tratando y dice,
Pensaba que los protagonistas muestran dos momentos en cómo armaron su relación, una como papás creativos que tienen hijos y pueden estar orientados a ellos y gozar juntos con el nacimiento del nieto, y otro que dejan de gozar de la creación conjunta en la literatura y que ahí aparece algo más destructivo. ¿Qué piensan? Bueno, Yo yo creo pienso que que hemos la hablado. pregunta tiene que ver con lo que íbamos conversando, ¿cierto? De Sí, que esta relación, y yo también ahí lo pongo, que Francisco también lo explicita, ¿cierto? De que no es pura destrucción, no es puro uso y abuso, también hay momentos, ¿cierto? De compañerismo, ¿cierto? De juego, de algún grado, digamos, de intimidad, ¿no? En el sentido de que pueden disfrutar, como de esta hija que va a tener un hijo, ¿ah? O en un momento donde ella se conmueve de que él tenga el infarto, por ejemplo, ¿ah? O en los primeros tiempos, cuando ella dice, ay, me estoy enamorando, y lo encontraba que él, ¿cierto? Estaba muy idealizado por ella. Entonces, claro, nos muestra, ¿cierto?, que las relaciones no son blanco y negro, y que incluso, ¿cierto?, los modos más de uso y abuso y relaciones más narcisistas también pueden haber, ¿ah? Momentos, ¿cierto?, de algún grado de satisfacción, admiración. Ahora, se va perdiendo, claramente la colusión al final lleva a una cosa más destructiva, donde ella necesita separarse para salvarse, y no sabemos qué hubiera pasado si él no se muere tampoco, porque en un primer momento aparece esto, y yo creo que es muy, como muestra mucho estos dos lados, a cómo primero se alegra saltando como niño en la cama y diciendo, juntos lo logramos, cuando a él lo van a publicar, y resulta que es, lo logramos, y después él dice, lo logré, cuando él gana el Nobel. O sea, esto fue en aumento, la destructividad, la competitividad y estos lados más perversos, podríamos decir, del vínculo. bueno, yo creo que hemos sido capaces como de hacer un recorrido bastante profundo y extenso por muchas de las facetas de esta película tan interesante y, como dice Milka, con tantas, que puede tener tantas lecturas, ¿verdad? Y podríamos seguirle sacando, ¿no?, vértices y aristas, ¿no? Han recibido muchas felicitaciones y agradecimientos en el chat por todo lo dicho y por los comentarios, y yo también quería agradecerles a ambos por el trabajo que se dieron, ¿no?, en precisarnos tantas cosas acerca de la película. Yo no sé si quieren, se les queda algún comentario más entre líneas. Oye, que Viviana, esto quiero comentarse también, porque nosotros conversamos harto con Francisco, ¿ah? No solo porque somos amigos, sino porque queríamos hacerlo de la mejor manera y que pudieran, pensamos, bueno, que era buena idea de tomar él la vertiente, ¿cierto?, masculina, y yo a la Joan. Y fíjate que estuvimos los dos súper de acuerdo en eso, y les quiero leer algo que encontré después, post que ya tenía hecho mi trabajo, y que dice, que lo que dice el director de la película, ¿ah? El Bird, el dice, sueco. Claro, el sueco, dice, actores o instrumentos musicales. El director asegura que su película es como una música con dos instrumentos tocando para nosotros, ya que el modo en que interpretan Glenn Close y Jonathan Pryce le recuerda a la música como dos solos instrumentales tocando juntos. Encuentro que, ¿cierto?, tiene más que ver con todo lo que hemos dicho, así que eso, y agradecer por mi parte, agradecer a la municipalidad de nuevo, a Javiera, por lo grato de que hemos estado todos en este ciclo. Nosotros nos toca terminar con Francisco, pero hemos recibido, ¿cierto?, mucho cariño, mucho agradecimiento, y todo el grupo está muy contento. A Viviana, que además es una gran amiga, yo no quería partir diciendo porque era como la barra, la Viviana, o sea, yo me pone a mí con Francisco, que es súper amigo, y yo soy súper amiga de ella, pero la Viviana, de verdad, en la selección de la película, en apoyarnos, acompañarnos, y siendo una moderadora de lujo, ¿ah? Así que puro agradecimiento, y también lo cómoda que me sentí, que nos sentimos con Francisco haciendo esto en conjunto. Así que gracias, que todo esté muy bien. Gracias, Viviana. Buenísimo, esperamos entonces repetirlo. Sí, como ustedes dicen, también hemos tenido un excelente feedback, una muy buena recepción de parte de los participantes, así que de todas maneras agradecerle a la PECHE, ha sido maravillosa esta instancia, y como Lomata Cultural esperamos volver a repetir esta instancia en unos meses más,
no hablemos de un año más, sino que hablemos de unos meses o una próxima oportunidad. Les recuerdo a todos los que están aún conectados, porque estamos terminando, que pueden recomendar, o sea, esta sesión se puede ver desde mañana a las 9, 10 de la mañana, desde el YouTube de Lomata Cultural. O sea, pueden entrar a www.lomata.cl y ahí están las 4 sesiones para que puedan revisarlas y invitar a sus conocidos o a alguien que les tinca que el tema le podría interesar de sobremanera. Así que muchas gracias Milka, muchas gracias Francisco, muchas gracias Viviana. Se pasaron y nos estamos viendo. Muchas gracias, Javier, a ti. Hasta la próxima. Chao.